este caso por mi parte, porque no se entiende el trasfondo, sí, querer hacer contra o querer culpabilizar sin tener los papeles en regla como corresponde. Cintia García, estamos aquí junto con Natalia Salvo, que es abogada. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿cómo están? Gracias Buenas por noches. venir. Buenas noches. Ustedes. Bueno, a ver, se lo había llamado a declarar a Stornelli 8 veces, nunca se presentó, se presentó la octava. Ahora está en papel de víctima justamente porque lo que le impidieron fue salir del país, claramente por una cuestión como se hace con todos, ¿no? No puede salir para no entorpecer la causa. Y todavía tenemos que soportar que un fiscal esté en funciones. Sí, básicamente lo que dijo el juez Ramos Padilla, que hay un fiscal federal que forma parte de una organización ilícita paraestatal. Esto es gravísimo, solamente, o sea, no es incluso pone de relieve o dice que es muy grave que un funcionario público haya desoído los llamados de un juzgado y de los organismos superiores. Es decir, Stornelli apelaba a una justicia delirante, que es una justicia que no se basaba en el expediente, sino en los medios. Por eso recorría los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación, desde ya, bueno, vemos las imágenes. Porque Pablito Messina, como... por ejemplo, lo corrió durante un montonazo de cuadras para tratar de sacarle una palabra y le bajaba el micrófono. Y aparte con un discurso muy, muy peligroso para la democracia, que es el complot. Él decía que había una causa judicial, que en este caso la inició mi cliente, que después tuvo y tiene una batería de querellantes y un montón de operaciones ilegales, como decía recién él, pero digo, hablaba de un complot de la causa Cuadernos. Esto fue lo que se dijo todo el año pasado. Y la verdad es que no había ningún complot, porque lo que había era pruebas de que el señor fiscal era parte de una organización ilegal y que usaba su función para extorsionar, para intimidar y para armar y direccionar causas judiciales. Fiscal Stornelli, ¿qué es lo que más te llamó la atención de estos chats en los que quedó reflejada la relación del fiscal con Marcelo D'Alessio? ¿Qué es lo más burdo que viste o que veías de esa relación? Bueno, en estos chats que están, vale aclarar, o validados y que no están cuestionados ni adulterados, que fue también uno de los primeros argumentos mendaces o falsos que dijeron desde el lado del fiscal, cuando le pedía, yo recuerdo un pasaje que le pedía a Merca, dame Merca que yo me ocupo. No, Merca refiriéndose a información. Esto es importantísimo porque hablaba de información relativa a causas que él llegaba, como por ejemplo la causa GNL, o en la cual era fiscal, y pedía información, informes o cuestiones que por fuera del expediente. Esto es gravísimo. No estaba ordenado en el marco del expediente. Pero además hay otro hecho por el cual se lo imputa, que es muy, muy importante, que es cuando pide armar una cuestión a la expareja, al ex marido de la pareja actual, el famoso caso de Castañón, ¿no? Incluso D'Alessio le ofrece plantarle algo por fuera del país para que no haya ningún inconveniente. Esto también es gravísimo. O dejar entrar a D'Alessio en una declaración. O sea, D'Alessio no era abogado. Y además hay otra cosa que es muy importante y que mucha gente no sabe. Ya Pablo Barreiro, que incluso fue un hecho por el cual se amplió el procesamiento, le había hecho saber que había alguien, que en este caso era D'Alessio, que estaba usando su nombre para extorsionar. No quedó constancia en ningún expediente de esta situación. En más, unos días después, D'Alessio fue a declarar en el marco de la causa GNL para intentar levantar una causa que estaba muerta, porque el peritaje o la prueba que la basaba era un peritaje que fue declarado trucho, ¿no? Que fue basado, creo que en un rincón de internet, el rincón del vago o algo por el estilo, una vergüenza. Entonces, para continuar con la causa, ¿a quién llamaron? A Marcelo D'Alessio, que era un operador fenomenal y fundamental en ese sector del Poder Judicial. Natalia, ¿por qué Stornelli sigue siendo fiscal? Con todas estas pruebas, estamos hablando de que Ramos Padilla cerró la instrucción, esto es la etapa previa al, corregime si me equivoco, al debate oral, como decía recién Miguel, va a ir a juicio oral. ¿Por qué sigue en su cargo de fiscal? Bueno, sigue en su cargo de fiscal porque hay otro ariete también de la persecución, que es el jefe de los fiscales, el procurador interino, Casal. Casal no tomó ningún tipo de medidas cuando se lo requirió el juez Ramos Padilla, es decir, para decirle, a ver, vos sos el jefe de los fiscales,
tenés que hacer que Stornelli concurra a estar a derecho, es decir, que cumpla con la ley, que vaya y que se presente a las declaraciones indagatorias. Podría no declarar incluso, llevar un escrito. No lo hizo, pero eso también lo hizo la Cámara Federal de Mar del Plata. En mayo del 2019 le dice al juez Ramos Padilla, hay que iniciar el proceso de remoción que establece la ley especial. Tampoco... también hizo caso omiso Casal, es decir, hay un encubrimiento liso y llano de Casal respecto de Stornelli, porque su displicencia, su demora en el hacer, en iniciar este procedimiento para sancionarlo, que fue una sanción de un apercibimiento, un chiste, ¿no? Porque la sanción siempre tiene que ver con la gravedad del incumplimiento. Cualquier persona, Natalia, que es citada y que no va a conciencia, y que no va y no se presenta en 8 veces, 7, no te lo permiten. No solamente no te lo permiten, es un caso flagrante de que está obstruyendo el accionar de la justicia. ¿Que solamente le saquen el pasaporte? Y le pusieron una caución. Lo que pasa es que, incluso yo recuerdo el año pasado que se le pedía desde cierto sector al juez que sea más, que tenía que actuar con más celeridad. La verdad es que el juez está actuando conforme a las pruebas de la causa y con una celeridad, te diría, bastante inusitada. Sí. Acá que está funcionando más el resorte, el mecanismo constitucional del Ministerio Público Fiscal, que es que no hace nada para apartarlo, como sí pasó, déjame decirte también, con Conte Grant, que también es un procesado, y sí lo apartaron de sus funciones el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, justamente porque está sospechado de hechos muy importantes, en causas que aún sigue entendiendo, esto es lo grave. Él aún sigue entendiendo en causas por la cual está siendo investigado, como la causa GNL. Ahora, ¿y se va a saber en algún momento, por ejemplo, cuál es la relación que tiene Stornelli dentro del mismo poder, ¿no? Con abogados, con jueces, con sus propios pares, con fiscales, con políticos, con empresarios. ¿Se va a saber en algún momento? Y hay una abundancia tan grande de pruebas en la causa de Dolores, que incluso eso que es tan cuantioso es por el cual el juez considera que está finalizada la etapa en donde se recaban las pruebas. Sucede que lamentablemente en los últimos años la justicia corrió por el carril mediático. En vez del Poder Judicial asentarse o las causas en lo que dice el expediente, ¿no? Porque esto es incontrastable, si no son manifestaciones unilaterales, como dice Stornelli, me persiguen, me castigan. No, en realidad no es persecución ni castigo, es que no cumplió con la ley o los hechos que él en los que incurrió son delitos penales. Lo llamó torturador a Padilla, a Ramos Padilla. Dijo que el fallo es una tortura del siglo XXI, Stornelli. Que le llame como quiera. Lo que él hizo fue un delito. Si él le quiere poner tortura o le quiere poner, o sea, utilizar cualquier tipo de eufemismo... Bancame un segundito porque tenemos que hacer la pregunta de Miguel, porque Miguel te veo que está saliéndote de la vaina. A ver qué es lo que tenías para decir. Natalia, claro, lo que te quería consultar es de estas pruebas que vos estás viendo que hay en la causa, que tienen que ver con operaciones de inteligencia. ¿Cuáles son las que te fueron en el transcurso de este tiempo llamando más la atención? Porque hay muchos casos en los que fueron describiéndose en los medios o apareciendo en los medios periodistas como voceros de lo que había hecho Marcelo D'Alessio. Hasta ahora Marcelo D'Alessio se le conoce un vínculo muy fuerte con Patricia Bullrich, se conoce que está Pablo Piramonti como uno de los arietes más importantes de la estructura formal de la AFI, del aparato de inteligencia de Cambiemos, participando en esto, y en toda esta banda o en toda esta organización hay responsables políticos. ¿Cuáles son los responsables políticos que viste que aparecen en la causa de estas 50 operaciones de inteligencia? Bueno, la conexión justamente política que existe, además de que el Ministerio de Seguridad que gestionó Patricia Bullrich en su momento, que vale aclarar, no era el nieto que manejaba su celular, sino ella misma, ¿no? Tuvo una fuerte participación, pero yo creo que hay que aclarar y ver todas las causas judiciales que parecen un archipiélago de causas o causas desarticuladas. Hay que verla como un plan de espionaje y de inteligencia legal que hizo la anterior gestión macrista justamente para precarizar derechos, porque también es importante ver para qué se espiaba, para perseguir opositores políticos, para hacer lo que desde la política no se podía hacer, que era construir mayorías. Bueno, lo hacían utilizando la justicia como instrumento de persecución. Pero construcción del discurso, además, también. Claro, incluso fíjense que con una de las últimas también novedades que hay en esta causa, se puso de manifiesto que se había espiado chicos y chicas de secundario, comedores escolares, es decir, realmente escandaloso. Pero digo, la concatenación que
que existe, por ejemplo, con la causa de Lomas de Zamora, es como habías mencionado vos, Pinamonti. Pinamonti es un ex AFI, que era también la mano derecha de Di Stéfano, que gestionaba la parte de jurídicos, que fue fundamental para las escuchas, que fue fundamental, amplió, incluso duplicó su personal la AFI, pero fundamentalmente la parte de jurídicos empezó a ser operacional. Bueno, Pinamonti se daba la mano con Bogoliuk, que es uno de los procesados por integrar y ser miembro de la Organización Paraestatal de Dolores. Pero fíjense que esta asociación ilícita que está siendo investigada en Dolores, lo que hace es asumir la tercerización del espionaje ilegal por parte del Estado. El Estado mandaba espiar, bueno, tercerizado ilegalmente en esta organización paraestatal. Y en Lomas lo hacía desde el mismo Estado. El Poder Ejecutivo, a través de la Agencia Federal de Inteligencia, perseguía y espiaba. Y lo fundamental es ver que lo hacía con fines judiciales y políticos, el armado de causas, el direccionamiento de los testimonios de denunciantes, de arrepentidos, bueno, Fariña se me viene a la cabeza, y con fines políticos, es decir, modificar a la opinión pública cuestiones políticas que están absolutamente prohibidas por la ley de inteligencia. Y desde ya teniendo presente la historia nefasta de nuestro país, donde los servicios de inteligencia fueron utilizados de manera oscurantista para perseguir opositores políticos. Natalia, ¿cómo fueron utilizados desde los medios de comunicación? Porque está acusado Daniel Santoro, el periodista de Clarín, de formar parte de la banda, de haber cometido distintas irregularidades. Y también hubo muchos periodistas que tuvieron contacto como fuente de información con Marcelo D'Alessio y no fueron acusados como Daniel Santoro. ¿Cuál es la diferencia entre la relación que tuvo Daniel Santoro con Marcelo D'Alessio y el resto de los periodistas? Bueno, básicamente que Daniel Santoro lo hizo con dolo, con intención. Es decir, no fue engañado, como dijo o sostuvo él. Sostiene. Y que sostiene él. No fue engañado. Y hay otra cosa que me parece muy importante destacarlo, porque el juez lo hace in extenso en la resolución. Y es que no está siendo condenado por el contenido de sus publicaciones, ni tampoco se le pidió que revelara las fuentes, que está protegido de manera constitucional. Incluso el juez en una nota del fallo dice: Santoro hizo uso de su derecho de no mostrar su celular, que aparte dijo en una nota con perfil el año pasado que lo había borrado por todos los contactos que tenía con políticos y con juristas, y para contrastar la información que había en el teléfono de D'Alessio. Y no fue procesado o ampliado su procesamiento por eso, simplemente porque él fue un engranaje fundamental en la arquitectura de esta organización paraestatal, criminal paraestatal. ¿Por qué? Porque sus participaciones en programas televisivos lo que hacía era coaccionar y extorsionar, como el caso de Cifuentes, y no incurrió en errores materiales. Uy, me equivoqué, no porque estaba presente en entrevistas donde entrevistados habían estado por coacción, como en el caso de Bruce Adobat, tenía conocimiento o era presentado D'Alessio por parte de Santoro, esto lo dijo el mismo Stornelli, como agente de la EA, de la NSA. Estuvo presente cuando D'Alessio apretaba incluso con armas de fuego en restaurantes. Él sabía la metodología, los mecanismos que implementaba. Era parte D'Alessio. de la asociación ilícita. Era parte, además, lo hacía de manera sostenida, porque no es un hecho aislado, desarticulado. Lo hacía de manera sostenida en el tiempo y su participación fue fundamental de manera dolosa. Esto es importante destacarlo. Pero ¿por qué, Natalia, entonces, si fue fundamental en materia dolosa, si fue fundamental su aporte, por qué sostiene Santoro que en realidad lo que hay hacia él es una persecución político-judicial? Lo sostiene porque tiene un plafón atrás que lo sostiene también. Si lo diría cualquier periodista de un medio, de una cooperativa, a nadie le daría crédito a lo que dice. Santoro es el jefe de judiciales de un diario monopólico que tiene el uso de la palabra, que construye sentido común, que se ha encargado sistemáticamente de también ser un engranaje fundamental para crear este sentido común, pero por sobre todas las cosas que estaba enterado de que a Santoro le estaban vendiendo pescado podrido. Y utilizo esta expresión, que fue la que utilizó Codina, un empresario, para hablar con Roa, que creo que es también jefe de redacciones de Clarín, y le dijo, le están vendiendo a Santoro pescado podrido. Y él dijo, yo confío plenamente. Es decir, ya tenían conocimiento de esta situación, Santoro era el vocero de Carrió, eso surge incluso de las conversaciones telefónicas. Santoro participó exhaustivamente de la causa GNL y de la operación de persecución a Barata, de Vido, y así estaba en el archivo, un archivo que se denominaba Síntesis de Investigaciones Actuales y que fue encontrado en la computadora de D'Alessio. Esto es
terrible. O sea, en la computadora de D'Alessio ya se decía que en un tiempo iba a caer la pericia de la causa GNL y que iban a escribir un libro para justamente intentar reflotar a través de la declaración de D'Alessio esta causa. Natalia, muchísimas gracias. No.